Buenos días, hermanos, de nuevo. Es un gusto poder volver a saludarles y poder estar juntos para estar gozándonos en este tiempo de transmisión, ¿verdad? Y donde tú estás, damos gracias a Dios que podemos llegar a nuestros hogares, a las casas de cada una de nuestras familias, esperando que en este domingo el Señor nos pueda bendecir como Él lo ha hecho en Cristo Jesús. Y vamos a iniciar, antes de iniciar este servicio, pues vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos. Te voy a invitar a que vayas y busques tu Biblia. Te voy a dar tiempo, si es que no estás preparado todavía, de que busques tu Biblia y la abras en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 148. Es un salmo precioso. El día de ayer nuestro hermano David estuvo subiendo una lectura de la palabra de Dios, el grupo de WhatsApp de la iglesia, y cuando lo estaba leyendo, pues este salmo me animó, este salmo me confortó y pude saber que es un tiempo para glorificar y exaltar y bendecir el nombre del Señor. Entonces, busca ahí el Salmo 148. Dice el Salmo 148, versículo 1: alabar al Señor desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Es un tiempo para alabar al Señor, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis que estamos viviendo. No podemos estar congregados aquí en la iglesia, que de cierta manera nos duele no poder estar aquí, pero tenemos este recurso de poder transmitirlo por las redes, y es un tiempo para alabar al Señor, porque Él ha exaltado su poderío sobre los cielos y en la tierra. Alabemos al Señor. Te voy a invitar ahí donde tú estás a que oremos y que alabemos al Señor juntos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, que nos permites poder llegar a este lugar, Señor. Como tú dices en tu palabra, Señor, es una invitación para que todos los reinos de la tierra, tu creación, Señor, todo te alabe a ti, Señor. Los ancianos, los jóvenes, los niños, las doncellas, que todos levantemos a una voz tu nombre, porque tú has exaltado tu nombre sobre todas las cosas creadas. Así que, Señor, estamos aquí para darte a ti la gloria que tú mereces. Tú mereces toda honra, toda gloria, todo honor. La alabanza de tu pueblo es para ti, Señor. Y en esta mañana venimos a glorificarte a ti, que estás sentado en el trono, en los cielos, gobernando, Señor, en los cielos como en la tierra, cumpliendo tu perfecta voluntad sobre tu creación, soberano Dios. En esta mañana, Señor, ayúdanos a que podamos estar, Señor, conectados, no solamente esta transmisión, sino conectados
a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor. Bendice este tiempo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Venid y glorifiquemos al Señor. Estamos aquí con ese propósito, Señor, de que tú recibas por medio de estos cantos la gloria que tú te mereces, Señor, en nuestras vidas, en nuestra manera. Nos has creado con ese propósito, Señor, de bendecir tu nombre, de exaltarte a ti, Señor, y de reflejar a Cristo en nosotros. Tú, Señor, estás sentado en los cielos. Tú, Señor, gobiernas. Tú, Padre, gobernarás para siempre. Podemos, Señor, saber que cuando culmine nuestra redención podemos ver esa realidad espiritual que hoy no vemos, pero que la Escritura nos dice que tú estás sentado en tu trono, ahí cubierto de majestad y de poderío. Entonces podemos ver con nuestros ojos tal como tú eres, y te contemplaremos a ti, a Dios,
a Dios Padre, a Dios el Hijo, y estaremos en tu presencia, Señor, contemplando la grandeza de tu nombre, Señor. Te adoramos.
contemplarte sentado en tu trono, Señor, gobernando en majestad y en poder. Podemos tener la confianza en este tiempo, Señor, que todo está, Señor, gobernado por ti, Señor. Podemos confiar que aún nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias, nuestras finanzas, todo descansa en las manos de ese Dios generoso, amoroso, que nos ha dado a Cristo para perdón de nuestros pecados. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Estamos cubiertos por tus cuidados, estamos bajo la sombra del Altísimo, que tus ojos están atentos a las oraciones, Señor, que están subiendo como un perfume agradable delante de tu presencia, de tu pueblo, porque deseamos contemplarte, Señor, en toda tu majestad, reinando como lo haces en la tierra y en los cielos. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios que podemos tener este tiempo de poder exaltar al Señor, glorificarle, bendecir su nombre por medio de los cantos. Digo que es un tiempo para que nosotros en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, tengamos un tiempo de devocional, invitando a los hijos, como matrimonios también, tener un tiempo para adorar a Dios. Porque como leímos el Salmo, hay una invitación a que todo, absolutamente todo lo que existe bajo la creación que Dios ha hecho, estemos alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque Él ha exaltado su poderío sobre nosotros. Él ha exaltado su poderío sobre nosotros. Por eso dice, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a Él cercano. Estamos cercanos a Él. Y podemos confiar, hermanos, que estamos en las manos del Señor. Y nos da, pues también, gozo en el Señor poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Sin embargo, viendo aquí el templo, hermanos, vacío y sin la posibilidad de poder tener la oportunidad de motivarnos a las buenas obras, de mostrarnos el amor de Cristo, de estimularlos cada uno de nosotros, pues ciertamente hay como un tipo de tristeza interior en mi corazón, porque ya empiezo, después de 3 semanas, 4 semanas que estamos transmitiendo de esta manera, ya empiezo a sentir, ¿verdad?, que esto no es normal. Esto no es normal, estar predicándole a una cámara, sabiendo que detrás de esa transmisión están ustedes en su casa, pero esto no es normal. Quisiéramos tener a la iglesia aquí, pero confiamos en el Señor que pronto nos vamos a ver aquí, hermano. Estamos confiando en eso. Y en esta mañana, pues queremos compartir la palabra de Dios, y hemos estado, pues, platicando el liderazgo de esta iglesia, de esta congregación local, y hemos llegado a tomar la decisión de volver a retomar la carta que veníamos exponiendo de los Filipenses. Empezamos una serie alrededor de hace un mes que se vio interrumpida, pues porque por esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, y vimos nosotros la necesidad de estar predicando por lo menos una pequeña serie acerca de fe en la palabra de Dios en tiempos de crisis, y estuvimos predicando, y nuestra predicación estuvo enfocada en los atributos y el carácter de Dios, para que pudiéramos poner sobre la base correcta
y el enfoque correcto para ver esta pandemia. Pero creemos nosotros, hermanos, que tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo en uno de sus escritos. Debemos predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y decidimos volver a retomar la carta de Filipenses. Entonces, pues predicamos el capítulo 1 y comenzaremos con el capítulo 2 en esta mañana. Sin embargo, pues para meternos en contexto y a la escena del capítulo 2, pues es necesario, hermanos, que pueda yo pues decir algunas características que conforman esta carta de los Filipenses, como lo dijimos ya anteriormente, pero es necesario para volvernos a meter en contexto y poder así entrar en la escena y saber de lo que estamos hablando. Esta carta de los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo en el 60, el 62 después de Cristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y también esta iglesia de los Filipenses fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Esta carta tiene una característica, hermanos. Esta carta está llena de afecto fraternal de Pablo. Es una de las cartas más personales de Pablo, más íntimas, por así llamarla, porque hay un gran afecto, hay un estilo literario ahí donde se muestra el gran afecto y el cariño que Pablo les tenía a los filipenses. También esta carta es conocida como la carta del gozo. Y no es casualidad, hermanos, que prediquemos en estos momentos de la carta de los Filipenses, que es la carta del gozo. Y de tal manera que esta frase de gozo, este tema del gozo se repite 16 veces en la carta. Entonces por eso es llamada la carta del gozo. ¿Y cuál fue el mensaje y el propósito de Pablo al escribir esta carta a los Filipenses? Bueno, fue con el propósito de ponerlos al tanto de su encarcelamiento en Roma. Ese es uno de los propósitos. Segundo, es también agradecer un apoyo económico que los filipenses habían dado al apóstol Pablo. Lo hicieron llegar por medio de Epafrodito, ¿verdad? Que fue a donde estaba Pablo encarcelado y se lo entregó en nombre de la congregación. También la carta, uno de sus propósitos es de advertir acerca de los falsos maestros. No hay ninguna corrección en esta carta en cuanto a falsas doctrinas, pero sí hay una advertencia de cuidarse de los falsos maestros. Y también, pues, el propósito de esta carta era corregir un problema de relaciones entre un par de mujeres de la congregación, Evodia y Síntique, ¿verdad? Que no sabemos ciertamente qué tipo de problemas, pero la Biblia dice que no eran del mismo parecer. La carta, el primer capítulo que ya se predicó, en la primera división encontramos el versículo, después del saludo de Pablo, encontramos del versículo 3 al versículo 11, encontramos que Pablo da gracia por la vida de los filipenses, por su participación en el Evangelio, desde el primer día en el que ellos recibieron el Evangelio. Él les dijo en el capítulo 1, ustedes han sido fieles, solidarios conmigo, han permanecido, han estado conmigo por la causa del Evangelio. De tal manera que en el versículo 7 de ese mismo capítulo 1, dijo, en la confirmación del Evangelio, ustedes han sido participantes conmigo de esta gracia. Y la segunda sección se encuentra del versículos 11 al 26, en donde Pablo manifiesta un gran gozo. Pablo manifiesta un gran gozo por el progreso del Evangelio. Porque a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, atado 24/7 a un soldado, dice que todas las cosas que le han sucedido en ese lugar habían redundado para el crecimiento del Evangelio y que aún sus prisiones
habían sido notorias en el pretorio para que aún los soldados de esa cárcel pudiesen escuchar el evangelio. Y esto fue causa de que algunos filipenses tuviesen también el ánimo de empezar a compartir la palabra de Dios sin temor. Y la última división es del versículo 27 al 30, donde Pablo exhorta a los filipenses a que desarrollen un 29. Él les dice: porque a ustedes les fue concedido a causa de Cristo, no solamente que hayan creído en Él, sino que también padezcan por Él. Entonces, habiendo dicho esto, podemos entrar ya al capítulo 2. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Ve ahí a tu Biblia, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer esta parte de la escritura que vamos a exponer. Dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermoso pasaje sin duda, ¿verdad? De la inspiración del Espíritu Santo para con Pablo. Y el tema de esta mañana, hermanos, lo he titulado un llamado a la unidad espiritual de la iglesia. Un llamado a la unidad espiritual de la iglesia. Y Pablo comienza este capítulo introduciendo esta frase, por tanto, que se relaciona por lo que antes él ha dicho en el capítulo 1. Y está conectada con ese gran deseo que él tenía acerca de los filipenses. Él les dijo, ya sea que esté lejos, ¿verdad? Que esté ausente de ustedes o que vaya a verlos, ¿verdad? Yo quiero escuchar que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, juntos por la fe del Evangelio. Eso les dijo en el capítulo 1, versículo 27. Pablo fue testigo, hermanos, de cómo la gracia de Dios había trabajado con los filipenses desde el primer día, dando frutos en ellos. Cuando Pablo en su segundo viaje les predicó el Evangelio, y después de pasar 10 largos años, los filipenses habían conservado, todavía a pesar de la distancia y del tiempo, una relación bien estrecha con Pablo. Bien estrecha había una relación con Pablo y los filipenses. De tal manera que Pablo les dijo a los filipenses, como ya citamos anteriormente, en la defensa y la confirmación del Evangelio, ustedes han sido participantes conmigo de esta gracia. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Filipenses, de Filipos, fue una iglesia que se identificó con el ministerio del apóstol Pablo. Fue una iglesia que se identificó por la causa de Cristo, del Evangelio. Oraron con Pablo, sufrieron con Pablo, suplieron a Pablo. Era una iglesia que iba a tambor batiente. Sin embargo, Pablo insiste, hermanos. Pablo insiste en animarlos y exhortarlos a perseverar viviendo en unidad y en humildad. Y te podrás preguntar en esta mañana, bueno, si esta era una iglesia que iba en tambor batiente, ¿por qué el apóstol Pablo, verdad, después de elogiarlos tanto, les dice, busquen la unidad, busquen ser humildes?
¿Por qué esta exhortación de Pablo? Y yo estoy seguro que si había alguien que sabía lo que es estar unidos en la iglesia, de cómo beneficia la unidad de la iglesia, era Pablo. Pablo sabía que si hay algún peligro que amenace la vitalidad de la iglesia, es la falta de unidad. Porque podemos ver esa preocupación por Pablo en las iglesias, y podemos ver también cómo Pablo tocó este tema de la unidad en cierta medida en cada una de las iglesias establecidas. En la iglesia de Roma, Pablo le escribe en el capítulo 15, te voy a invitar a que vayas a capítulo 15 de Romanos, versículos 5 y 6. Mientras recojo estas hojitas que cayeron por aquí, está cayendo un poco de viento. Romanos capítulo 15, versículo 5 y 6. Pablo les dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También en la iglesia a Corintios, capítulo 1, versículo 10, Pablo le dijo a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en ser. Entonces, Pablo sabía que si había alguna cosa que amenaza la vitalidad de la iglesia, ese peligro era la falta de unidad. Y en este pasaje que vamos a desarrollar, hermano, en este pasaje, Pablo está tratando de alguna manera enseñarle a los filipenses una cosa. Pablo está tratando de enseñarles que si la unidad del cuerpo de Cristo ha de permanecer firme, es porque existen condiciones internas que el Espíritu Santo ha provisto. Y existen también condiciones externas que nos toca a nosotros hacerlas visibles. Es decir, que nosotros tenemos que hacer visible lo que en el interior el Espíritu de Cristo ha hecho en nosotros. Tenemos que hacerla evidente exteriormente en la vida congregacional. Entonces, vamos a ver primero las condiciones internas para la unidad espiritual de la iglesia. Y en esta parte de la Escritura, en estos 4 versículos, en estos primeros 2 versículos, se les atribuye a Cristo y al Espíritu Santo, ¿verdad?, como los agentes que dispensan, crean, fomentan esta unidad. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 2, volvamos de nuevo a Filipenses, versículo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor en Cristo, también atribuyéndole que el agente que dispensa o crea o fomenta esta unidad dentro de la iglesia es Cristo. Después menciona: si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Las últimas 2 condiciones internas son creadas por el Espíritu Santo. Las 2 primeras por Cristo, las 2 siguientes por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo inicia diciéndoles, Pablo empieza diciéndoles, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable o misericordia, completen mi gozo. Pero estas condicionales, estos 4 sí son de alguna manera condicionales, pero no para poner en duda, Pablo escribió de esta manera,
sino para enfatizar que estas afirmaciones eran realidades que habían ocurrido en la vida de los filipenses. Entonces, en vez de leer, hermanos, en vez de leer si hay alguna consolación, deberíamos de leer de la siguiente manera. Si hay alguna consolación en Cristo, se debe de leer de la siguiente manera. Si esto es verdad, y lo es, eso es lo que está diciendo Pablo. Si esto es verdad, y lo es, o podemos decir también, así que ya que hay algún consuelo en Cristo, esa es la manera en la que podemos leerlo. Pablo entonces les dice a los filipenses, en virtud de esta consolación que ustedes han recibido, en virtud de esta consolación que han recibido, ustedes deben de perseverar unánimes, buscando la unidad de la iglesia. Y es interesante, hermanos, que Pablo está refiriéndose aquí a la consolación que él está mencionando. Pablo se está refiriendo a la obra que está ligada por el Espíritu Santo en el creyente. Él está refiriendo a esa consolación que está ligada a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, él llamó al Espíritu Santo el Consolador. Él llamó el Paracletos divino, el Consolador. Él dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y es interesante ver que Jesucristo citó esto porque de alguna manera Cristo, en su momento el cuidado de Cristo por sus discípulos en su ministerio terrenal estuvo limitado a tiempo y a espacio. Pero con la venida del Espíritu Santo, del Consolador, Cristo vendría a vivir internamente para siempre en las vidas de sus discípulos y de todos sus escogidos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es prácticamente a los filipenses, les está diciendo, el Consolador que ha venido les está dispensando a ustedes un continuo consuelo, una continua ayuda. Está fortaleciendo continuamente a cada uno de ustedes. Entonces, Pablo les dice, en virtud de este consuelo que han recibido por medio del Espíritu Santo, esto debe de impulsarlos a buscar la unidad entre ustedes. Y ciertamente esa es una realidad que no podemos negar. Las condiciones internas para buscar la unidad, las condiciones internas son dispensadas por Cristo a través de su Espíritu. Y Él es el que pone, como la Biblia dice, que porque Dios es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. La segunda condición interna, que era una realidad hecha en los creyentes de Filipos, podía ser continuamente, en la que ellos podían ser continuamente motivados a buscar la unidad, era el consuelo de amor en Cristo. Así que se puede leer de la siguiente manera: así que ya que hay consuelo, ya que hay algún consuelo de amor en Cristo. Y el amor al que se refiere aquí Pablo, del consuelo de amor que ellos habían recibido en Cristo, es el amor divino con el cual Dios entregó a su Hijo, y lo podemos ver en San Juan capítulo 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pablo está citando aquí y se está refiriendo a este amor divino en el cual Dios les ha amado. Pablo prácticamente les está diciendo a los filipenses, hermanos filipenses,
Jesús cuando los llamó en sus pecados, Jesús cuando los llamó en sus pecados, les ofreció gratuitamente por su gracia el más excelente consuelo de amor que ustedes pudiesen haber experimentado. Les dio este consuelo de amor divino, un amor incondicional, un amor perfecto, un amor que no cambia, un amor que es inmutable, el amor de Dios. Y no solamente les dio este consuelo de amor en Cristo al entregarlo en esa cruz, sino que también este amor ha sido colocado en sus corazones. Ese amor divino de Dios ha sido colocado en sus corazones. En Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesús derramó el amor del Padre en esa cruz. Jesús derramó el amor del Padre en esa cruz para tener un consuelo de amor para salvación y perdón de pecados para todos los que creen en Él. Y no solamente derramó ese amor en la cruz como evidencia del gran amor de Dios por el mundo, sino que también sigue derramando su amor continuamente entre ustedes. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. El amor de Dios fue derramado en Cristo al mostrarlo en esa cruz, a crucificarlo para perdón de pecados y salvación. Pero también el amor de Dios está en sus corazones y ha sido derramado en ustedes. Y ese amor es el que les ha capacitado a ustedes para amarse mutuamente, para buscar la unidad entre ustedes como hasta ahora. Es por eso que Pablo en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, les dice lo siguiente, hermanos, refiriéndose al amor de Cristo. Él les dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5, 13 y 14, si tú quieres ir allí a buscarlo en tu Biblia. Pablo les dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos apremia, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, la razón por la cual yo amo a Dios, la razón por la cual yo sirvo a Dios, la razón por la cual yo les sirvo a ustedes, la razón por la cual yo puedo tener un entrañable amor y afecto por los hijos de Dios, la causa que lo produce es el amor de Cristo, que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en mi corazón. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Así que la siguiente condición interna, que es una realidad en los discípulos de Pablo, en los filipenses, en la iglesia de Filipenses, Pablo les dice a los filipenses, así que ya que hay alguna comunión o compañerismo en el Espíritu, ustedes tienen comunión, tienen compañerismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el agente que ha dispensado y ha promovido esa unidad entre ustedes. Ha sido el Espíritu Santo, esa coinonía que hay entre ustedes para ser partícipes juntamente conmigo en el Evangelio, ha venido del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les está diciendo, el compañerismo entre ustedes tiene su fuente o tiene su origen en el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que ustedes han podido cultivar esa comunión entre ustedes. Es el Espíritu Santo que ha sido la fuente de todo fruto espiritual desde que ustedes iniciaron, desde hace 10 años.
Es el Espíritu Santo que a ustedes les ha guiado, es el Espíritu Santo que les ha fortalecido, es el Espíritu Santo que les ha ayudado en sus debilidades. Es el Espíritu Santo que ha gemido por ustedes con gemidos indecibles cuando ustedes se han sentido débiles, frágiles. Es el Espíritu Santo que les ha sostenido. Y es interesante, hermanos, que Pablo diga que es Cristo que ha traído consuelo de amor, que es el Espíritu Santo que ha traído comunión entre ellos, y que es el Espíritu Santo que ha traído también ese compañerismo en ellos. Yo quiero que ellos tienen comunión, dice, por medio del Espíritu Santo. Es una condición interna prevista por el Espíritu para la unidad espiritual de la iglesia. Pero yo quiero que te imagines un imán, ¿verdad? Y quiero que te imagines un montón de residuos de acero tirados en el suelo. Cuando tú pasas ese imán por encima de esos residuos de acero, por naturaleza, ellos reaccionan y se pegan a la fuerza magnética que ejerce ese pedazo de imán. Y si por alguna razón existiera alguna fuerza extraña que los separara, inmediatamente vuelves a pasar el imán por encima de esos residuos de acero y vuelven a juntarse por la fuerza magnética del imán. Yo creo que Pablo, es de mi autoría, pero yo pienso que Pablo dice estar pensando en esto, de que la fuerza magnética que atrae a los creyentes, la fuerza magnética que conserva la unidad, así como pasa ese imán y atrae a todos, es el Espíritu Santo. Creo que es una buena manera de ilustrar lo que Pablo está diciendo. Y la cuarta condición interna que ha sido prevista por Cristo y el Espíritu Santo dice: así que ya que hay algún afecto y compasión, en ustedes hay un afecto entrañable, una misericordia y compasión. Los filipenses habían mostrado un profundo afecto por el apóstol Pablo, por su ministerio. Habían sido compasivos con él, habían sido bondadosos con él. Y todas estas cualidades, hermanos, de consolación de amor en Cristo, de compañerismo, de coinonía, de comunión, de amor, todas estas vienen a través como frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en el creyente. Y yo estoy seguro, hermanos, que cuando llega una persona a una iglesia local, cuando recibe el Evangelio, recibe la salvación de gracia por medio de Jesucristo, cree en la obra de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y en fe responde, y Dios le concede arrepentirse y venir a la fe, yo creo que esta persona, con el tiempo, después de estar escuchando la palabra, después de estar participando en la congregación, asistiendo en la congregación, creo que el Espíritu de Cristo, el Espíritu mismo, es una forma en que trae restauración a esa persona, trae sanidad interior a esa persona, trae una liberación de toda esa opresión que el pecado ha causado cuando llega uno a la iglesia. Y el consuelo que recibe, el consuelo de amor que recibe, la coinonía, todo lo que experimenta en ese lugar, lo capacita entonces para responder. Pero mientras que una persona no experimente el consuelo de amor de Cristo, el que no aprecie la unidad, la coinonía dentro de una iglesia,
y no pueda tener ese afecto entrañable y misericordia hacia los demás, es decir, que todavía esta persona no ha sido completamente restaurada, no ha sido completamente sanada interiormente, no ha sido completamente liberada. Pero el amor de Cristo y el Espíritu Santo pueden hacer esta obra interna en cualquiera que puede poner su confianza en el Señor. Pablo dice, completen mi gozo, completen mi gozo. Pablo estaba gozoso, hermanos. Pablo estaba gozoso por las muchas virtudes que adornaban a los filipenses. Pero de alguna manera, por así decirlo, la copa del gozo de Pablo todavía no estaba llena. Él dijo, completen mi gozo, como que todavía no había una plenitud de gozo por ver a los filipenses, movidos por el Espíritu Santo, movidos por el amor a Cristo, movidos por la causa de Cristo y del ministerio y del Evangelio y de la iglesia. La idea de Pablo en el versículo 2, vamos a ir a versículo 2, completan mi gozo, les dice, llenen mi copa de gozo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Digo que la idea que Pablo quiere transmitir aquí al decirles a los filipenses, sientan lo mismo entre ustedes, sintiendo lo mismo entre ustedes, teniendo el mismo amor entre ustedes, unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa. Digo que esto se puede ilustrar con una sinfonía. No sé cuántos de nosotros pudiésemos tener la oportunidad de haber asistido pues a una sinfonía, a escuchar una sinfonía en Bellas Artes o algún otro lugar donde se puede escuchar, ¿verdad?, a una orquesta completa. Pero yo creo que esto que trata de expresarles Pablo se puede ilustrar muy bien en una sinfonía en la que todos los instrumentos de la orquesta armonizan, ejecutando una melodía, y el director que coordina cada movimiento para traer un equilibrio y unidad en la orquesta es la batuta del Espíritu Santo. Es el compás de la melodía del Espíritu Santo, marcando el compás, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa, como una sinfonía, donde el director, que es el Espíritu Santo, está marcando su melodía, su compás. Pablo les dice esto desde su corazón a los filipenses. Entremos a las condiciones externas para la unidad espiritual de la iglesia. Las condiciones externas para la unidad espiritual de la iglesia. Y yo quiero poner en tu mente, hermano, la idea de una iglesia, de un edificio hermosamente decorado en la fachada exterior. Un edificio hermoso que tiene una fachada bellísima. Pero también quiero que pienses, ¿verdad? Quiero que pienses que lo que sostiene a esa fachada externa, que es hermosa a la vista, lo que sostiene a esa fachada, pues es la estructura interna de ese edificio. Es la estructura interna que puede soportar toda esa fachada hermosa que a la vista luce preciosa. Como dije al principio, existen condiciones externas que han sido previstas por el Espíritu Santo, ya las vimos, pero existen también condiciones externas para la unidad de la iglesia, y esas nos toca a nosotras hacerlas visibles. Y eso es lo que Pablo se está diciendo en el versículo 3 y 4, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
Sintiendo lo mismo tiene el significado de pensar lo mismo, tener la misma mente, pensar lo mismo, siendo del mismo parecer, teniendo el mismo amor para con todos. Teniendo el mismo amor para con todos, muchas veces no resulta tan fácil hacerlo, hermanos, porque no todos son tan fáciles de amar. Algunas veces Dios va a permitir, algunas veces Dios te llevará a amar a una persona sacrificialmente. ¿Por qué muchas veces Dios te va a permitir que ames a una persona dentro de la iglesia sacrificialmente? Porque es Dios a través del consuelo y el amor de Cristo y a través del Espíritu Santo que ha derramado el amor en ti, que tú tienes la capacidad para hacerlo. Porque nuestras fuerzas, ninguno de nosotros podría hacerlo. Amar a todos los hermanos en la fe por igual, es lo que dice Pablo. Y pensando en esto, hermano, yo quiero que pienses en esto y que reflexiones. Seguramente, pues tú no te has encontrado en algunas circunstancias, en iglesias donde posiblemente ha habido discordias, ha habido divisiones, ha habido problemas de relaciones. Pero fíjate que las discordias y las divisiones en la iglesia no son necesariamente por asuntos doctrinales. La mayoría de ellos es por falta de amor. La mayoría de todos estos eventos dentro de las iglesias es por falta de amor. Por eso Pablo está insistiendo, ¿verdad?, que si hay un peligro latente dentro de una iglesia que va viento en popa, es la falta de unidad. Y Pablo también les dice, unánimes sintiendo una misma cosa. Unánimes también tiene el significado de alma con alma. Estuvieran latiendo al compás de Jesucristo, alma con alma. Como relojes sincronizados todos para que sus campanas suenen al mismo tiempo y traigan una hermosa melodía a los oídos de quien las escucha. Unánimes, como un racimo de uvas, así hermoso, que luce apetitoso, ¿verdad? Entre todas las uvas son iguales, ninguna es mejor que la otra, porque todas están unidas a ese racimo. Si hubo alguien que consideró el tema de la unidad de la iglesia como urgente o vital, fue Jesucristo. Jesucristo, previas de ir a la crucifixión, a la antesala de la crucifixión, él oró por la unidad de la iglesia. Te voy a invitar a que vayas a tu Biblia en Juan capítulo 17. Busca ahí Juan capítulo 17. Perdón por esas hojitas, pero siguen volando. Tenemos la puerta abierta del templo y está entrando un aire fresco. Habíamos tenido días de calor, pero gracias a Dios hay un vientecito. Juan 17, volviendo al tema, Jesucristo consideró en su oración y oró, intercedió por ese vital de importancia dentro de la iglesia que es la unidad. 17, 20 al 23, Jesucristo dijo, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si tú estuvieras a punto de morir, tuvieses unos días a punto ya de partir, de morir, ¿en qué ocuparías el resto de tus días si te quedaran pocos días de vida? Jesucristo estaba en esa condición, estaba ahí a vísperas de ser crucificado, ¿verdad? Y Él se dedicó a hablar lo más importante, a orar lo más importante al Padre. Y lo que oró Él fue la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una frase ahí donde dice, para que el mundo conozca que tú me has enviado, que sean uno, perfectos en unidad. Jesucristo liga esta oración, ¿verdad?, con la credibilidad de la misión de la iglesia. Está ligada a la unidad de sus miembros. Jesucristo también dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Entonces, es importante. Yo le doy gracias a Dios por la unidad que podemos tener aquí entre nosotros, por la unidad que hay entre los que estamos sirviendo aquí, los que desempeñan un ministerio. Doy gracias a Dios por la disponibilidad, por el deseo de cooperar, por el deseo de estar sirviendo al Señor Jesucristo, aprendiendo, con el deseo de integrarse a servir. Gracias a Dios por todo eso que Dios está haciendo entre nosotros, pero debemos, como los filipenses, hermanos, buscar aún más, estar unidos, buscar más, aún más en este tiempo, estar unidos. Nada hagáis por egoísmo, nada hagáis por egoísmo. Pero antes de entrar a ese punto, creo que esta unidad a la que se refiere la Escritura es una unidad interna. Es un deseo interior. Si alguien desea participar, ser partícipe, cooperar con la unidad de la iglesia, es un deseo que ha nacido en el interior, producido por el Espíritu de Cristo. Es espiritual, nace del corazón, no es una imposición. Debe verse exteriormente. Porque podemos encontrar quizás dos bandos dentro de una iglesia, los que de alguna manera están apáticos, indiferentes, fríos, desinteresados en cómo vaya caminando, marchando la iglesia. Pero por otro lado tenemos también a los que están atentos, dispuestos, serviciales, sacrificando tiempo, dinero. Pero podemos ver la gran diferencia entre estos dos bandos. Nada hagáis por egoísmo, nada hagáis por egoísmo. Contienda, dice su versión, o vanagloria o orgullo. No es casualidad, hermanos, que el egoísmo esté en la lista de estos consejos, porque el egoísmo es la raíz de todo pecado. El egoísmo es anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el egoísmo, es la raíz de todo pecado, la exaltación del yo. Es uno de los peligros que traen destrucción a la unidad espiritual de la iglesia en cualquier congregación. Y el único caso que sabemos aquí de esta congregación en Filipenses es, como citamos, el problema de relaciones entre Bode y Síntique, que no eran de un mismo sentir en el Señor. Pero Pablo les exhorta a que hagan todas las cosas sin ninguna ambición, movidos por la ambición egoísta, por rivalidad, buscando solamente el prestigio personal, consejo. Y podemos ver que en la Escritura el cristiano no está exento de caer en este pecado carnal que divide y debilita a la iglesia. Porque Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en su primera carta, les dice: no puedo hablarles como a
como a cristianos, no puedo hablarle como a espirituales porque aún sois carnales, porque entre vosotros hay divisiones, contiendas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces, ninguno de nosotros está exento de caer en ese peligro de este pecado carnal, de exaltar el yo. Antes bien con humildad, considérense los unos, considerando a los demás como más importantes, superiores, mejores que a nosotros mismos. Lo contrario a la contienda, a la vanagloria, al egoísmo, es por supuesto la unidad. Jesucristo mencionó la primera bienaventuranza en el Sermón del Monte, que prácticamente es la base de todas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo les dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Jesucristo no les dijo, aprendan de mí cómo hago los milagros, aprendan de mí cómo camino sobre el agua. No, aprendan de mí que soy manso y humilde. Estimen a los demás como superiores, mejores que ustedes mismos. Las grandes dificultades entre los seres humanos provienen de ese hecho, hermanos, en el cual cada uno se considera superior al prójimo. Y no está de más que mencionemos lo que está ocurriendo con esta pandemia del COVID. El COVID está enseñando una gran lección de humildad al mundo, hermano. Una gran lección de humildad no solamente al mundo, sino también a la iglesia. Aquí ya con el COVID no hay diferencias raciales, no hay diferencias económicas, sociales, académicas. No hay nada de eso. El COVID está trayendo una gran lección sobre esto que estamos exponiendo. No mirando por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y con esto quiero terminar ya, hermanos. Esta última exhortación que Pablo le hace a los filipenses tiene que ver con aquellos que sirven en el Señor y que toman la actitud de anteponer primeramente sus intereses personales sin interesarse por los demás que sirven también a Jesucristo. De poner por prioridad quizás tu ministerio, ¿verdad? Y que no estés atento a lo que pueda pasar en otro ministerio. Algunos consideran que el ministerio de células es más importante que el ministerio de evangelismo, o pueden considerar otras cosas más importantes que otras, pero tener esa actitud, Pablo está diciendo que también puede ser destructiva para la unidad espiritual de la iglesia. Pero yo quiero aplicar este último consejo de Pablo, de la manera siguiente. Hoy, en medio de esta pandemia, hermanos, hoy más que nunca, podemos como iglesia estimularnos los unos a los otros a cultivar la unidad. Como resultado de esta emergencia sanitaria, hermanos, estamos viviendo un tiempo creciente de necesidad. Se están perdiendo trabajos, se están reduciendo los salarios, empieza a haber escasez para llevar el pan a la mesa de las familias. Y de verdad, hermanos, de verdad, el apóstol Pablo dice, antes bien, ¿verdad?, no mirando por sus propios intereses, así dice el apóstol Pablo, sino por los intereses de los demás. Y en verdad, hermanos, el cristiano debe mirar por sus propios intereses, porque la palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero según tenga la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si tú que me estás viendo a través de esta transmisión, tienes la oportunidad de ayudar a una familia, hazlo, hermano. Hazlo. Hazlo para que Dios sea glorificado en esa familia y para que Dios sea glorificado en ti.
nosotros estamos considerando ya empezar a repartir pues algo de despensa entre nosotros, entre las familias que están aquí. Tenemos familias que hay madres de familias solteras, tenemos familias en que las mamás son como, están ocupando el liderazgo en su casa porque los varones no responden. Tenemos enfermos dentro de la congregación también. Entonces estamos considerando ya empezar a repartir algunas despensas para ayudarnos un poco, hermanos, con frijol, con arroz, que podamos, como dice Pablo, ¿verdad?, preocuparnos por las necesidades de los demás. En conclusión, hermano, yo creo que una de las razones, porque se ha estado hablando mucho del tema de por qué Dios ha permitido esta pandemia del COVID, y hemos estado escuchando que efectivamente el propósito de Dios es múltiple, es diverso, son muchas las formas en que Dios está obrando en la iglesia y en el mundo, en las naciones. Pero yo creo que una de las razones por la cual Dios permitió que se cerraran las puertas de las iglesias para que fuésemos confinados en nuestras propias casas es corregir y disciplinar a su iglesia. Una de las razones, de tantas razones, para pasarla por un proceso de santificación, por un proceso de purificación, porque quizás la iglesia, hermanos, estoy diciendo quizás la iglesia, en la iglesia de Cristo no hay el mismo sentir, no hay el mismo amor unos para con otros, porque quizás la iglesia ha actuado de manera egoísta, buscando simplemente el prestigio, la ambición personal. Quizás la iglesia ha dejado de ser una iglesia pobre en espíritu, porque nos hemos quizás sentido superiores unos a otros. Y en todas estas cosas, hermanos, no estamos representando dignamente a Jesucristo. Dios nos conceda, y es nuestra oración, Dios nos conceda que al regresar a los templos seamos una iglesia que refleje a Jesucristo, y que cada uno de nosotros parecíamos más a Jesucristo, más parecidos a Jesucristo durante y después de esta crisis que estamos viviendo. Esa es nuestra oración, rendirnos a Dios. Vamos a rendirnos a Dios, hermanos. Vamos a buscar todo esto que el apóstol Pablo está aconsejando a los filipenses. Ciertamente no podemos hacer muchas de las cosas que como iglesia, porque no estamos congregados, porque no nos podemos congregar, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Si tú estás abatido allí en tu casa, preocupado, afligido, con cierto temor por lo que está ocurriendo, tú tienes un consuelo en Cristo. Tienes un consuelo de amor en Jesucristo. No podemos ser de un mismo parecer, quizás porque no estamos congregados físicamente, pero en tu casa, toma a tu familia, pastorea tu propia familia, y que en tu propia familia empieza a ver lo que no ha habido, sintiendo las mismas cosas, teniendo el mismo amor unos con otros, unánime, sintiendo lo mismo. Es tiempo de rendirnos al Señor, es tiempo de volver a Él.
sobre ti, Jesús. Todos mis planes vivan de ti. Quiero en mi vida menos de mí. Mi vida, pierdo mi vida para ganar la vida abundante y solo tú das. Pongo mis ojos, mi corazón, la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda ver, al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, mi gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, me rindo a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, mi gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, me rindo a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Que sea tu palabra moviéndonos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, por medio del consuelo, el consuelo de amor, por medio de
comunión en el Espíritu que hemos recibido, del afecto fraternal y la compasión, podamos nosotros, Señor, responder como tú quieres, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagamos, Señor, buscando, Señor, el aplauso, el egoísmo. Señor, que cada uno de nosotros podamos vernos como el Hijo de Jesucristo, que podamos vernos también, Señor, como hijos tuyos necesitados. En este tiempo, Señor, pueda ver la oportunidad de que unos nos mostremos el amor de Cristo unos a otros, empezando en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, nosotros mismos, Padre. Permítenos que al regresar, Señor, a los templos, seamos la iglesia que acaba de describir, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Estamos confiados, estamos, Señor, descansando en tus manos, completamente confiados en que tú tienes el tiempo exacto solamente para ejecutar tu mandato, Señor, y esto termine. Ayúdanos a que mientras durante esta pandemia sigamos siendo transformados en lo que tú quieres que seamos, una iglesia gloriosa que refleje a Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana, y como hemos dicho, sería algo que podamos hacer por ustedes. Ahí está el grupo de WhatsApp, simplemente manda un mensaje y si está en nosotros poder apoyarte, cuenta conmigo. El Señor les bendiga, hermanos, cuídense mucho.